sísmico no favorable. La probabilidad de sondeo sísmico no favorable. ¿Sí? Ese 0 es no favorable. Cuando sí hay petróleo, o sea, ya está dado que sí hay petróleo. La probabilidad de sondeo sísmico no favorable, cuando sí hay petróleo, es 0,4. ¿Qué vale 0,6? Entonces, 0,6 es el complemento. El complemento va a ser una probabilidad que tenga dado lo mismo. Fíjense, que tenga dado lo mismo. Entonces aquí el complemento es que tenga dado lo mismo. Pero que suceda lo contrario. En este caso es que sea favorable. Entonces fíjense que aquí tengo dos probabilidades que no tienen nada que ver con este 0,8 y que en su nomenclatura son contrarias a estas. Entonces, por definición, vamos a ver ahorita en el árbol de probabilidad que al no ser esta las a posteriori, estas probabilidades que están condicionadas son las probabilidades condicionales del problema. Pero no es porque yo lo diga, vamos a hacer el árbol de probabilidad para entenderlo. Ojo, voy a hacer el árbol de probabilidad para que entendamos eso. Pero deben tener siempre claro que el árbol de probabilidad del que hemos trabajado en estadística nunca debe quedar dentro del árbol de decisión. Nunca. ¿Por qué? Porque el árbol de probabilidad no está en función del tiempo. El árbol de decisión sí está en función del tiempo. ¿Listo? Vamos primero a denotar ese 0,8 y luego si hacemos ese árbol de probabilidad. Dice, la probabilidad de sondeo sísmico no favorable. La probabilidad de sondeo sísmico no favorable. Fíjense que es el mismo enunciado hasta la coma. Cuando es seguro que no hay petróleo. Cuando es seguro que no hay petróleo. ¿Y por qué habla de que son resultados de experiencias anteriores? Porque fíjense que hablamos de confiabilidad. Cuando la prueba acertó. Si es de confiabilidad, es de confiar en la prueba y es porque la prueba acierta en su resultado. O cuando hablamos de confiabilidad, entonces diríamos en este caso es que habiendo en el resultado final obtenido que sí hay petróleo, que la prueba me haya dicho que era favorable que hubiera petróleo. Eso sería confiable, porque habiendo encontrado petróleo, que la prueba me haya dicho favorable. ¿Cuál sería esta? Esta. O sea, esta probabilidad para este ejercicio corresponde a una probabilidad de acierto de la prueba. O sea, aquí no acertó, porque habiendo dado que sí, él me había dicho que no era favorable. O con el acierto,
Repito. Voy a meterme en otro ejemplo antes de terminar. Cuando nos vende el lotero, nos dice que va a vendernos una rifa. Dice, cómpreme el billete que seguro que se va a ganar la rifa. ¿Cuándo yo puedo comprobar que él me dijo la verdad? Cuando surte el sorteo y me la gane. Entonces, si yo me la gano, él me dijo la verdad porque él me dijo que me la iba a ganar. ¿Sí? Entonces, ahí comprobé que acertó. Solo compruebo el acierto hasta que una vez sucede el hecho que estamos hablando. Pero si yo no me la gano y él me dijo que sí me la iba a ganar, él no acertó. Claro, en la rifa solo hay un posible resultado. Aquí hay dos. Fíjense que puede ser que no. Puede ser que no encontremos petróleo. Entonces, ¿cuándo la prueba acierta si no encontramos petróleo? A partir de que no encontremos petróleo, podríamos decir que la prueba acertó cuando me dijo que no era favorable. Pues dado que no encontré petróleo, no le hice caso porque la prueba me dijo que no era favorable. Pues esta también es una probabilidad de acierto. Solo que, como algunas pruebas médicas también, la probabilidad de acierto para cada posible resultado es diferente. Aquí la probabilidad de acierto para sí es 0,6. Mientras que aquí la probabilidad de acierto para no es 0,8. Probabilidad de que el sondeo sísmico no es favorable cuando no hay petróleo es 0,8. Entonces diríamos, entonces la que vale 0,2 es la probabilidad de que dado lo mismo, me dé un resultado diferente. En este caso, es el. ¿Sí? Ojo, esto hay que repasarlo bien, hay que estudiarlo en el sentido en que el acierto está dado para este caso. Puede ser que la prueba tuviera 4 posibles resultados, entonces puede acertar de diferentes formas. Aquí acertó diciéndome favorable si al final resulta que sí, o acertó diciéndome no es favorable si al final resulta que no. Entonces, en realidad esas dos probabilidades se convirtieron en 4. Y esas 4, entonces, son probabilidades condicionales. ¿Por qué? Vamos a ver el árbol de probabilidad. Entonces, como no hay nada anterior en el árbol de probabilidad, siempre el árbol de probabilidad arranca por las probabilidades a priori. En este caso, las probabilidades a priori son las del arbolito inicial. Puede ser que sí, puede ser que no. A partir de ello, estas son las a priori. A partir de ello, entonces vienen las otras donde dice, dado que se encontró petróleo, entonces, ¿qué puede pasar?
que la prueba me diga que es desfavorable o favorable. Dado que no hubo petróleo, que la prueba me diga que no es favorable o que sí es favorable. Dado esto, ¿qué otra cosa puede pasar? Y en este caso, 406.08. Siempre en el árbol, estas probabilidades son las probabilidades condicionales. Repito, repasamos el árbol de probabilidad no para meterlo aquí, sino para entender que estas probabilidades que están aquí en negro son las probabilidades condicionales, mientras que las que están aquí en azul, en el suceso 2, son las a posteriori. ¿Cómo fue que supimos que están a posteriori? Porque son propias del suceso 2, que es dependiente del 1. Es decir, estas probabilidades de los eventos del suceso 2 se obtienen luego de haber obtenido el resultado del suceso anterior. Pero diríamos, bueno, ya tenemos las condicionales, ya tenemos las a priori, pero no tengo las del árbol. Entonces, ¿cómo es que llegamos a partir de estas a priori y condicionales, cómo es que llegamos a obtener las del árbol? Entonces, diríamos, a partir del árbol de probabilidad, ¿por dónde obtenemos que la prueba me dijo desfavorable? ¿Por acá o por acá? ¿Sí? O mejor, si la prueba me dice que no es favorable, dado su confiabilidad, puede acertar o no acertar. ¿Listo? Entonces, ¿qué obtengo por esta rama que seleccioné acá? Me dice, la prueba me puede decir desfavorable y puede fallar o no acertar por la probabilidad de que eso suceda. Recuerden que esto es no acierto. O la prueba pudo haberme dicho no favorable y acertar por la probabilidad de que eso suceda. Estoy tomando las dos ramas que finalizan en S igual a 0. ¿Qué es la forma en que me puede decir eso? Puede ser que acierte o puede ser que no acierte. Y la suma de esas dos probabilidades es la probabilidad de S igual a 0. Es esta que tenemos acá. Esa probabilidad de S igual a 0, aunque tiene una notación que pareciera que fuera a priori, esta probabilidad, al ser expresada como una sumatoria de probabilidades conjuntas, esta es una probabilidad marginal. Probabilidad marginal. ¿Qué puede decirme la prueba? La prueba puede decirme no favorable. Y diciéndome no favorable, ¿qué puede pasar? Puede ser que acierte o puede ser que no acierte. No más.
puede ser que acierte por la probabilidad de que eso suceda, o puede ser que acierte por la probabilidad de que suceda, o puede ser que no acierte por la probabilidad de que eso suceda. ¿Cuánto vale esa probabilidad entonces? Entonces es 0,4 por 1/4 más 0,8 por 3/4. ¿Esto da? 0,7. Esta probabilidad vale 0,7. Entonces, ¿cuánto vale esta? 0,3, porque son mutuamente excluyentes. O sea, se obtiene la probabilidad de S igual a 1 por el axioma del complemento. Teoría de probabilidad. O pude haberla hallado, la probabilidad de S igual a 1, haciéndola de la misma forma que calculamos la probabilidad de S igual a 0. O sea, calculando la rama donde termina con S igual a 1. La suma de ellas. Piense que esta rama más esta rama me debe dar lo mismo que el axioma del complemento. 0,3. Ya hallamos las probabilidades del suceso 1. Ahora nos queda hallar estas. Pero dijimos que estas eran probabilidades a posteriori. Y entonces, en el repaso, dijimos que las probabilidades a posteriori las hallábamos utilizando el teorema de Bayes. Para hallar las probabilidades a posteriori, aplicamos el teorema de Bayes. Ojo, cuando vayan a estudiar, si miran los libros de texto, es diferente el teorema de Bayes a la regla de decisión de Bayes. Cuando los libros de texto mencionan la regla de decisión de Bayes, es simplemente el concepto del valor esperado. El teorema de Bayes es el que vimos cuando estudiamos estadística y que nos dice si queremos hallar una probabilidad posterior, por ejemplo esta, probabilidades de si dado S igual a 0, la hallamos en función de ¿qué? De la condicional, que es la contraria, por la a priori, sobre la margen. O de ahí podemos despejar cualquiera. La posteriori la hallamos con la condicional, que las tenemos acá, por la a priori, que la tenemos acá, sobre la marginal, que las acabamos de hallar. A partir de ello, entonces, podemos hallar, dado que tenemos todas las demás, podemos hallarlas a posteriori. En este caso, ¿cuánto vale? Entonces, probabilidad de S igual a 0 dado sí, 0,4. Por la probabilidad de sí, 1/4. Sobre la probabilidad de S igual a 0, 0,7. Eso nos da un séptimo. 0,1
2, 4, 14. Esa es esta probabilidad. Voy a colocarla aquí en negro. 0,14. Que como estos eventos son mutuamente excluyentes, por el axioma del complemento, entonces digamos, entonces esta vale 0,8572. Pero ¿cómo hallo esta? Ese 0,8572 también lo puedo hallar de la misma forma, ¿sí? Aplicando el teorema de Bayes. Solo que para efectos del tiempo, teniendo claro el axioma del complemento, pues rápidamente la podemos hacer. Pero fíjense que nada tienen que ver estas dos con estas dos, porque dependen de eventos anteriores distintos. El hallar esta me sirvió para hallar esta, pero nada tienen que ver estas dos con esto. Entonces, aplico nuevamente el teorema de Bayes para hallar al menos una de estas dos. Y entonces, vamos a hallar esta prueba. Entonces, la prueba puede fallar diciéndome que sí, por la probabilidad de que eso suceda, sobre la probabilidad de que me diga que no es favorable. O la prueba puede acertar diciéndome que sí, por la probabilidad de que suceda, sobre la probabilidad de que me diga favorable. Son dos probabilidades distintas. Nada tienen que ver. Entonces, probabilidad de que acierte dado sí. Por la probabilidad de sí, cuarto, sobre la probabilidad de favorable, 0,3. ¿Cuánto es esto? 0,5. Entonces, si esta vale 0,5, entonces esta también. Hemos hallado todos los valores que necesitamos para resolver el árbol, es decir, para resolver el modelo. Ojo, antes de resolverlo, porque aquí ya es simplemente sumas y restas. ¿Dónde es que vemos que el hacer la prueba me permite obtener mayor información del modelo? No en los pagos, porque en los pagos simplemente le cargamos el valor de la prueba. Es en las probabilidades. Porque fíjense que, comparando acá, si no tengo información, la probabilidad de que haya petróleo es de 0,25. Ahora, si la prueba me dijera que si es favorable que haya petróleo, la probabilidad de encontrar petróleo pasa de 0,25 a 0,5. Si le creo a la prueba, la probabilidad para mí aumenta. De forma contraria, sin tener información, la probabilidad de que no haya petróleo es de 0,75. Si la prueba me dice que no es favorable encontrar petróleo, dada su confiabilidad, la probabilidad de no encontrar petróleo pasa de 0,75 a 0,85. ¿Sí? Es ahí donde se ve que la prueba me está aportando mayor información. En el momento en que le crea, para mí
la probabilidad aumenta de la situación correspondiente, en este caso de sí, en este caso de no. Entonces es ahí donde veo que la información aumentó. Pero de todos modos tenemos que resolver el árbol porque esta respuesta está asociada con un evento asociado con incertidumbre. ¿Cómo resolvemos el árbol? Igual que como lo hicimos en los ejemplos anteriores, de derecha a izquierda. Y teniendo en cuenta que siempre que haya un círculo, aplicamos el criterio del valor esperado. Siempre que haya un rectángulo, comparamos. Entonces empecemos. Aquí, en el suceso 2, hay un círculo. Entonces vamos a hallar el valor esperado de este arbolito azul. ¿Qué sería? 670 por 0,1428 más menos 130.000 por 0,8572. Da menos 15.760. Entonces, aquí, recogiendo este árbol, este arbolito, aquí me dio menos 15.760. Este valor lo debo comparar con este. Ojo, recogimos este arbolito acá y ahora comparo este con este. Esto de arriba es 60.000 positivo. Ojo. Entonces, entre los dos, como es ganancias, pues la mejor decisión es vender. ¿Sí? Entre los dos, esto es 60.000 y esto es menos 15.760, lo mejor es vender. Lo remarco aquí para que no se nos olvide cuando voy a tomar la decisión. De todos modos, aquí también lo coloco entre paréntesis. Pero este valor de acá lo debo condensar en un valor esperado con algo que quede acá. Pues nuevamente aquí también lo mismo. Sacamos el valor esperado de acá y queda aquí en este punto. ¿Qué es? 670 por 0,5 menos 130 por 0,5. Eso da 540 dividido en 2, 270. Positivo. Mientras que en la decisión de vender, como arriba, obtendría 60.000. Si comparo 60.000 con 270.000, lo mejor va a ser 270.000 de la decisión de perforar. Ya hemos recogido el árbol por arriba hasta acá, por abajo hasta acá. Ahora seguimos, porque aquí hay otro valor esperado. Ese valor esperado es, entonces, debe ser calculado para el suceso 1 como 0,7 por 60.000 más 0,3 por 270. Pero 7 por 60.000 más 270
123.000. Ya llegamos al punto en que hallamos un valor esperado acá que podemos comparar con el valor esperado que teníamos acá. Y entonces, como estamos en un ejercicio de beneficios, retribuciones, ganancias, lo que nos sirve es el mayor. Entonces, hemos llegado acá a que lo mejor en este punto, 123.000 por la decisión de sí hacerlo. Hemos terminado de resolver el árbol, pero ahora nos queda dar la respuesta. Fíjense que dice si debe o no hacer la exploración y si debe perforar o vender. La respuesta debe ser completa. Entonces, a partir de lo que hemos resuelto, ¿cómo sería la respuesta? Entonces, primero, en el orden del tiempo, ¿qué debo hacer? Prueba. Entonces, respuesta. Sí hacer la prueba. Y luego, después de que decida hacer la prueba, como la decisión es acá, el suceso 1 está asociado con incertidumbre. O sea, yo no puedo decir, no, hacer la prueba y vender. O no, hacer la prueba y perforar. No, porque depende del resultado de la prueba. La decisión, fíjense, que cambia de acuerdo al resultado de la prueba. Entonces deberíamos decir, sí la prueba. Y luego, como esto es posibilidades de que suceda esto o esto, debemos decir, luego, si la prueba me dice que no es favorable, o sea, hago la prueba. Y si la prueba me dice que no es favorable, ¿qué debo hacer? O si la prueba me dice favorable, perforar. Ahí está la respuesta completa. Porque me dice primero si hago o no la exploración y luego si vende o perfora. Pero eso depende entre la primera decisión y la segunda decisión está el suceso 1. Entonces, como yo no controlo lo que va a suceder, el resultado de la prueba, debo decir, si la prueba me dice esto, tal cosa. Si la prueba me dice esto, tal cosa. Si hay aquí 5 posibles resultados de la prueba, por cada resultado de la prueba podría haber una acción distinta. Entonces, hice aquí en el tema de teoría de decisión bajo riesgo con experimentación, donde como les había dicho aparece todo el repaso de teoría de probabilidad. Lo hemos examinado y hemos a partir de ello dado la respuesta adecuada. De aquí podrían salir varias cosas. Podrían decir, bueno, y entonces, ¿para qué valor de la prueba ya la decisión cambia?